Tema número 7. Delitos contra la función pública y delitos cometidos por los funcionarios públicos. 1. Concepto. Según el decreto ley número 11.049 del 24 de agosto de 1973, el artículo número 5 de esta disposición legal considera funcionario público a toda persona que ejerce un cargo legal creado por autoridad competente y consignado en los presupuestos de servicios personales en los organismos respectivos de la Administración Pública Nacional. Según Bielsa define al funcionario público como todo aquel en virtud de designación especial y legal de manera continua y declarada o ejecutada la voluntad del Estado para realizar un fin público. C. En el diccionario de la Academia Española, la Academia se inclina resultamente a la equipación de funcionarios con empleado público, pero esto merece serios reparos así. Empleado público es el agente que presta servicios con carácter permanente, mediante remuneración, en la administración nacional, provincial o municipal. Se encuentra jerárquicamente dirigido por el funcionario público que tiene la prestación del órgano al frente del cual se encuentra con facultades de voluntad de imperium con el ejercicio de la potestad pública. En cambio, funcionario público es quien desempeña a cuantos intervienen en un servicio público. Ofrece dificultades cuando se concesionan y esta acomeda a simples particulares y ya que resulta muy violento. Considera funcionarios públicos a un auxiliar secundario encargado de la limpieza de vehículos y a los órdenes de particulares. Inciso D. El Código Penal. El Código Penal en el artículo 165 señala la significación terminológica que ha de darse a los términos que menciona. Por eso dice: para los efectos de aplicación de este código se designa a los términos funcionarios públicos y empleado público al que participa en forma permanente o temporal del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento, se considera autoridad. Al que por sí mismo o como pertenencia a una institución o tribunal tuviera mando o ejerciere jurisdicción propia si el delito hubiere dejado de ser funcionario. Función pública. Por función pública se entiende a la actividad, a la vez derecho como síntesis de facultad y deberes, en tanto que inexcusables y obligación, que se cumplan con quien desempeña a un cargo o ejercicio real y efectiva parte del poder público, sea como autoridad, agente o auxiliar. F. En la Constitución Política del Estado. La Constitución, en el artículo 233, establece que son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñan cargos electivos designadas y los designados y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento. En cuanto a la prescripción, en el artículo 112 de la misma Constitución establece que los delitos cometidos son servidores públicos que atentan contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico y son prescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. 2. Peculado. En el artículo 142
Inciso A. Antecedentes. En Roma se designó con el nombre de peculatus el hurto de las cosas muebles pertenecientes al Estado. Peculatus viene de pecus, ganado, y se dio este nombre porque antes de que se difundiera el uso del dinero de los animales destinados a los sacrificios, constituían los bienes muebles más importantes entre los comunes y públicos, y por, y por lo tanto el hurto de los mismos eran más graves en su clase. Este delito revistió después a través del tiempo diversas modalidades: la sustracción de maletas o monedas del erario de la comunidad romana o caja pública, lo cual constituyó la forma más frecuente y más importante del peculatus. La apropiación por parte de los jefes militares del botín guerrero y su artificiosa, falsa y evaluación toda defraudulenta de los fondos públicos realizados por medios diferentes de la sustracción, acusaban a más monedas públicas que la autorizaba y otros hechos diversos que hoy integran múltiples figuras de delitos. B. Relación con otros delitos. Se relaciona uno con el hurto porque hay apoderamiento ilegítimo de una cosa. 2. Con la apropiación indebida, porque existe apropiación indebida de cosas, muebles o valores ajenos que en aprovecho de sí o de tercero. 3. Con el abuso de confianza, porque valiéndose de la confianza dispensaba por una persona en caso que nos ocupa un estado. El agente retiene como dueño lo que recibió por un título posesorio. Es un delito más grave que el hurto, porque su autor es la servidora o el servidor público que abusa de la función que desempeña. C. Sujeto activo y pasivo. El sujeto activo de este delito es propio la servidora o el servidor público y quien haya sido confiada por razón de su cargo, la administración, cobro o custodia de dinero, valores, bienes. Inciso no, 2. Sujeto pasivo. Es el Estado. D. Bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido tutelado es el buen funcionamiento de la administración pública, toda vez que se viola un derecho interior de los intereses patrimoniales del Estado. Objetivo material. Inciso B. El objeto material en este delito está constituido por el dinero, valores, bienes, muebles o inmuebles, cuya administración, cobro o custodia le ha sido confiado al sujeto activo en razón de cargo. No bastaba simplemente la tenencia de estas cosas. Inciso F. La acción de este delito consiste en la intención de la servidora o el servidor público que, aprovechando del cargo que desempeña, sustrae, se apropie, es decir, extrae o aparta o separa poniendo afuera del alcance de la custodia bajo la cual colocan las leyes, el dinero, valores o bienes que les fueron confiados en su administración. Administrar es en su acepción pertinente del tema del artículo 142, es ordenar, disponer, garantizar, en especial la hacienda de los bienes, para el caso de las cualidades que hacen suministrar, proporcionar o distribuir función del contenido del cargo que desempeña. Custodiar supone guardarla
con cuidado y vigilancia. G. Momento consumativo. El momento consumativo es distinto según la razón de la tenencia ejercida por el sujeto activo. En ciertos casos, la sola circunstancia de la incorporación los bienes al patrimonio propio del servidor o la servidora público hará consumar al delito por apropiarse indebidamente de otros, cuando la servidora o el servidor público tiene solamente la obligación de entregar otro tanto igual de lo percibido. El delito consumará cuando cuando no rindan cuentas o no lo hagan en su debido tiempo. Retención indebida. Cuando se opera el desfalco de caja, la consumación se produce en la sola incorporación de los bienes al patrimonio de la servidora o el servidor público. Inciso H. Peculado de uso. Sobre este punto, Soler dice que debe incriminar cuanto a la servidora o el servidor público emplea provecho propio o de tercero los trabajos o servicios pagados por administración pública. En nuestra legislación actual, la ley número 004 de marzo del 2010, en la última parte del artículo 26, establece que será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años el particular o servidor público que utilice los servicios de personas remuneradas por el Estado o de personas que encuentren en el cumplimiento de un deber legal, dándoles un fin distinto, para las cuales fueron contratados o destinados. Y clase de delito. El peculado es un delito material, habida cuenta que para su comisión es imprescriptible de los bienes y efectos públicos, salga del patrimonio de Estado e ingresen en el de la servidora o servidor público. Por ejemplo, no comete peculado el que por seguridad lleva los valores a su casa con el fin de prestarlos al día siguiente. Es susceptible de tentativa. 2. Es delito instantáneo, toda vez que se consuma en el momento de apropiarse, es decir, cuando el sujeto activo toma para sí el dinero, valores, bienes del Estado con el propósito de ser dueño. 3. Delitos dolosos, porque el agente tiene conocimiento de que se apropia de bienes que pertenecen al Estado. J. Agravación. La última parte del artículo establece que la función será agravada en un tercio si la aprobación fuera sobre bienes de patrimonio cultural boliviano de cuya administración, cobro o custodia se hallara en encargo del agente. Peculado culposo. Artículo 143. Concepto. Inciso A. La facilitación culposa de apropiación está prevista en los artículos 143, que tiene como presupuesto el acto doloso de un tercero. Este tercero no comete peculado, sino hurto o cualquier otro delito tipificado en el título correspondiente de los delitos contra la propiedad. Según sea el caso, su acción debió ser facilitada por la negligencia, imprudencia o abandono del cargo por el funcionario o la servidora o el servidor público. B. Sujeto activo.
Es la servidora o el servidor público responsable de los bienes que con su actuar imprudente facilitó la apropiación dolosa del otro. C. La acción del elemento subjetivo. La acción consiste en dar ocasión a quien se verifique la apropiación por imprudencia, negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo. Formas de la culpa admitidas por la ley que constituyen a su vez el elemento subjetivo. Momento consumativo, inciso D. El delito se consume en el momento en el que el tercero comete su hecho, dado que la punibilidad depende de la acción de éste sin acuerdo o conocimiento con el funcionario. 4. Malversación. Artículo 144. Etimología. En el término de malversación tiene dos vocablos latinos male y versare, que significa invertir mal. Concepto. En sentido escrito, la malversación es dar a la servidora o el servidor público a los cuales que administra, percibe o custodia una aplicación diferente a aquellas que estuvieran destinados. C. Inciso C. Caudal. Para los efectos del artículo, por caudales se entiende que los bienes de toda especie, dinero y fondos del Estado sometidos a las normas oficiales de contabilidad. D. Diferencia y similitud con el peculado. 1. La diferencia con el peculado es que en este debe existir una apropiación dolosa o culposa de dinero, valores, bienes muebles e inmuebles de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado la servidora o el servidor público. En la malversación no existe apropiación indebida, sino que una aplicación diferente de aquella que estuviera destinado a los causales, puesto a cargo que la administración de la servidora o del servidor público. Otro modo, la comisión es mediante la demora injustificada de pagos. 2. Común. Tienen el sujeto pasivo, es el Estado. Sujeto activo debe ser la servidora o el servidor público. Y que los bienes sean efectos o causales públicos y no caso de pertenecer a particulares, se hallare secuestrado o depositado por autoridad competente. E. Subjetivo, pasivo y bien jurídico protegido. 1. Sujeto activo. Es la servidora o el servidor público. 2. El sujeto pasivo es el Estado. 3. El bien jurídico tutelado es la aplicación de los causales a los hechos que se tienen asignados o designados, es decir, en el orden de inversión de las sumas destinadas o gastos públicos. F. La acción de este delito. Este delito está integrado en el hecho de distraer caudales o efectos públicos de la aplicación pública que estuviere destinados, pero la distracción no es como en el caso de peculado, pero para aplicarlos a usos propios o ajenos, sino para darles una aplicación que es pública, pero distinta de la debida. Semejante aplicación indebida de tener lugar sin autorización de autoridad competente, pero si la servidora o el servidor público actuaran en mérito a la existencia de una orden legal del superior jerárquico, quedaría exento la responsabilidad. G. Clase de delito. 1. En la primera parte es un delito formal de pura actividad y de puro peligro, pues se consuma con el solo hecho de dar a los causales aplicación diferente de aquella que estaban destinados y no de imputación destinada. 2. La segunda parte. Delito material. Cuando el hecho resulte daño o entorpecimiento para servicios políticos. Por ello, Rodríguez de Besa dice: la gestión desleal de los entes públicos causa un perjuicio patrimonial, cierto como
el de dar a los caudales el Estado un destino diferente que tenían asignados, que obliga al proveer con otros medios económicos no previstos a las necesidades que aquellas caudales habían de cubrir, o dejar desatendidos los servicios públicos habían sido para los que habían sido presupuestados. En consecuencia, si de esa aplicación resultare daño o entorpecimiento para el servicio público de la sanción se agrava en 1/3, 3 doloso. En ambas partes, habida en cuenta que el agente sabe que los caudales administrados tienen un destino diferente, y a sabiendas de ello les da una aplicación distinta a la debida. H. Graduaciones que se representan. Es considerado a que malversar es manejar en forma indebida los fondos públicos. Se presenta esta triple graduación: subtraer o robar tales recursos, aplica a fondos públicos, a fines privados, y utilizar los fondos públicos aún sin beneficio propio, en destino distinto del beneficiario. 5. Cohecho pasivo propio. Artículo 145. Etimología. Inciso A. Etimología. Etimológicamente deriva del latín coactare, forzar o obligar. B. En Roma. En el derecho romano se denomina crimen repetundae, y de su concepto solía estar restringido al acto de aceptar el soborno, usando esta última expresión para significar el delito del que corrompe. En la actualidad, ambas acciones, la pasiva y la activa, tienen la denominación común de cohecho. C. Clase de delito. 1. El delito plurisubjetivo. Se trata de un delito plurisubjetivo en que, si bien la conducta del servidor o la servidor (6) Uso indebido de influencias. Artículo 146. Antecedentes. Fue conocido y denominado por los romanos venta de humo. Este nombre proviene porque en Roma, dijo el gobierno del emperador Alejandro Severo, un sujeto llamado Petronio Turino, haciendo alarde a sus relaciones amistosas con el monarca, vendía a los crédulos por dinero concesiones o beneficios diversos que decía tener o poder obtener por su influencia con el emperador. Cuando éste supo, condenó al impostor a morir sofocado por el humo de una ahogadera de paja y de leña húmeda. Durante el suplicio, el prego y repetía flumo punitur, que fumo benditis. Inciso B. Sujeto activo, pasivo y bien jurídico. 1. Sujeto activo. Es la servidora o el servidor público o autoridad. 2. Sujeto pasivo. Es el Estado. 3. El bien jurídico protegido es la función pública. C. Elementos de este delito. En este delito es necesario demostrar el poder o dominio de la servidora o el servidor público o autoridad que tiene o ejerce sobre alguien, es decir, explicar o evidenciar cuál es la ventaja que se tiene con respecto a otra persona porque ésta se encuentra en la obligación de hacer o dejar de hacer alguna cosa. Empero, tratándose de la servidora o el servidor público supuestamente influida, antes de cumplir la orden o la instrucción debe manifestar su posición u objetaria de manera fundamentada,
Si la considera contraria a la ley o manifiestamente arbitraria o inconveniente ante la misma autoridad que les haya impartido. De no hacerlo, es responsable que los resultados que genere su cumplimiento, en este caso no hay delito, por tratarse de un acto voluntario, pues siendo un delito de uso indebido de influencias en un delito de corrupción por mandato del artículo 24 de la ley 04 del 31 del 10 de marzo, sí, del 2010. En el artículo 108, numeral 8, de la cual de la actual Constitución Política del Estado, señala que son deberes de las y los bolivianos denunciar y combatir todos los actos de corrupción. La ley número 260 del 11 de julio del 2012, la ley orgánica del Ministerio Público, en el artículo 49, parágrafo 3, establece que la o el fiscal que reciba o su de superior una instrucción concerniente al ejercicio de de sus funciones, deberá cumplir sin perjuicio de manifestar su posición o de objetarla de manera fundamentada la misma autoridad, conforme a lo previsto en dichas leyes, concordantes con esta disposición en el artículo 53 de la ley 260, indica que las objeciones a instructivos particulares tendrán efecto de suspensivo hasta su resolución definitiva, salvo que condena actos procesales. De momento consumativo. Este delito se consuma en el momento en el que el agente obtiene para sí o para un tercero debidamente determinado o identificado con sus normas y apellidos, ventajas o beneficios. Puede actuar por sí o por interpuestas personas. Penalidad. La sanción establecida para este delito es de presidio de 3 a 8 años, de multa de 100 a 500 días. 7. Facilitación del contrato en razón de cargo. Artículo 146 bis. A. Etimología. La voz contrabando, de origen español, deriva del latín badum o banum, que designaba a la ley dictada con el fin de ordenar o impedir hechos individualistas que fueran contraídos a una ley o a un edicto dictado por un país o región determinado. Muy posteriormente se vinculó en especial con la violación de las leyes de carácter fiscal, usándose esta mercadería sujetas a prohibición o al pago de derechos. B. Concepto. Es la importancia o la exportación del artículo prohibido o sin pagar de los derechos de aduana correspondientes. Entonces, el tránsito de objetivo o derecho cuya importancia o explotación está prohibida o que sujeta el pago de tasas aduaneras, alude a estas. Constituye en general el contrabando, que configura generalmente delito sin perjuicio a las responsabilidades del orden civil y administrativo en que incurren los contratistas. C. Sujeto activo, pasivo y bien jurídico protegido. 1. Sujeto activo. Es propio la servidora o el servidor público. 2. El sujeto pasivo es el Estado. 3. El bien jurídico protegido es la norma y el correcto funcionamiento de la administración pública y del patrimonio del Estado.
D. La acción de este delito. La acción de este tipo penal está representado por los verbos comercializar, autorizar y facilitar. Comercializar se refiere a la organización comercial con el fin de otorgar a los productos submencionados o prohibidos de exportación condiciones para su venta ilícita. Autorizar es legalizar, es decir, es permitir la comercialización ilegal de los productos subvencionados o prohibidos de exportación. Facilitar es hacer algo sin gran esfuerzo, o sea que no se ponen obstáculos y por ello es posible su realización. Siendo esto así, en la especie no se opone obstáculos para la intermediación de productos subvencionados o prohibidos de exportación para su salida ilegal de territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. El momento consumativo. El momento consumativo se tiene por lo tanto cuando la servidora o el servidor público obtiene dinero u otra ventaja ilegítima de la realización de los siguientes hechos. 1. Cuando sirviéndose de los funcionarios que ejerce en la función pública en la forma directa o indirecta, comercializa o autoriza la comercialización de productos subvencionados o prohibidos de exportación para su salida ilegal dentro del territorio del Estado Plurinacional Boliviano. 2. Facilite la intermediación de productos subvencionados, productos favorecidos por el Estado o prohibidos por la exportación para su salida ilegal del territorio del Estado Plurinacional. F. Condición objetiva. De acuerdo a la relación de tipo penal, para que se configure el delito es necesario que el sujeto activo por la ejecución de las acciones descritas obtenga dinero u otra ventaja ilegítima. En caso contrario, se presentaría la antitipicidad, toda vez que el precepto señala obtenido de esta forma dinero de otra venta ilegítima. G. Clase de delito. 1. Doloso. Porque el agente o más propone la comercialización y facilitación en la intermediación de productos subvencionados o prohibidos de exportación, debe buscar su salida ilegal del territorio boliviano, obteniendo de esta manera dinero u otras ventajas ilegítimas. 2. Material. En este delito por contexto, la ley es de resultado, toda vez que se requiere que los productos salgan del territorio boliviano en forma ilegal y el agente obtenga dinero o cualquiera otra ventaja ilegítima y se acepte la tentativa. 8. Beneficio de la razón de cargo. Artículo 147. Inciso A. Concepto. Beneficios es el bien que se hace o recibe, es utilidad o provecho. B. Sujeto activo y pasivo. El sujeto activo es propio, funcionario o funcionaria pública o autoridad que admite regalos u otros beneficios. Sujeto pasivo es el Estado. Antijuricidad. La antijuricidad consiste en que la servidora o el servidor público o autoridad, en consideración de su cargo o a causa de él, admita regalos u otros beneficios. D. Elementos de este delito. D. Elementos de este delito. El delito está constituido 1. Por el hecho de admitir regalos u otros beneficios. Para la existencia del delito basta que la servidora o el servidor público o autoridad admita los regalos que fueren presentados sin que sean precisos o que exista por parte de alguna. Es necesario que los regalos o
o beneficios admitidos sean de cierto valor, el objeto de los sin valor y en general los tipos honoríficos por lo común no integran este delito. Que 2. Que los regalos o beneficios sean entregados a la servidora o el servidor público. 9. Disposición común. Artículo 148. Inciso A. Alcance. Este artículo señala el ámbito aplicable del capítulo que conforma parte y comprende además el funcionario o servidora o servidor público de la administración propiamente dicha de la administración, bienes del patrimonio del Estado. D. Sujeto activo. Por lo anotado, los sujetos activos, los personeros funcionarios empleados de la entidad autónomas, autárquicas, mixtas y descentralizadas, también lo son los representantes de establecimientos de beneficios de instrucción pública, deportes u otros que administren o custodien los bienes que estuvieran a su cargo. Inciso 6. Sujeto pasivo. Es la administración pública. D. Critica. Se critica a los legisladores el empleo del término y otros, toda vez que da lugar al empleo de la analogía. 10. Acoso político contra la mujer. Artículo 148 bis. Inciso A. Definición de acoso político. Conforme señala el artículo 7 de la Ley número 243 de la fecha 28 de mayo del 2012, para efectos de la aplicación e interpretación de dicha ley se entiende por acoso político a el acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometidos por una persona o grupo de personas directamente a través de terceros en contra de mujeres candidatas electas, designadas o en ejercicio de la función política pública o en contra de sus familias, con el propósito de acosar, suspender, impedir, restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice en contra de su voluntad una acción o incurra en una comisión u omisión, en el cumplimiento de su función o en el ejercicio de sus derechos. Inciso B. Sujeto activo, pasivo y bien jurídico protegido. 1. El sujeto activo puede ser cualquier persona individual o colectiva imputable, pues en el 2. El sujeto pasivo es la mujer electa, designada o en el ejercicio de su función política y o sus familiares. 3. El bien jurídico protegido, a más de la funcionaria pública, es el ejercicio del derecho político señalado por el artículo 26 de la Constitución Política del Estado. C. Medidas para la comisión de este delito. Para la comisión del delito se pueden utilizar actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas en contra del sujeto pasivo de sus familiares. D. La acción de este delito. La acción consiste en impedir, estorbar, imposibilitar la ejecución o el ejercicio de un derecho político del sujeto pasivo. E. Condición objetiva. Es necesario que los hechos se realicen durante o después del proceso electoral, porque
Si es antes, se presenta la figura de antitipicidad. 11. Violencia política contra la mujer. Artículo 148 ter. Inciso A. Definición de la violencia política. La ley contra el acoso o violencia política de las mujeres, la ley número 243, en el artículo 7, explica para los efectos de aplicación e interpretación de la citada ley. Se entiende por violación o política a las acciones, conductas o agresiones físicas, psicológicas o sexuales cometidas por una persona o grupo de personas directamente o a través de terceros en contra de las mujeres candidatas electas designadas en uno de sus ejercicios de la función política pública o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir, restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla o obligarla a que realice en contra de su voluntad una acción o incurra una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de los derechos. B. Sujeto activo, pasivo y bien jurídico protegido. 1. El sujeto activo puede ser cualquier persona individual o colectiva imputable, en particular servidor público. Porque el precepto dice quién o quiénes. 2. El sujeto pasivo son las mujeres candidatas electas, designadas o en ejercicio de la función política, o también sus familiares. 3. El bien jurídico protegido. A más de la función pública es el normal ejercicio de su mandato o función, así como la integridad corporal y la salud y libertad sexual. C. Medios para la comisión de este delito. Para la comisión del delito se pueden utilizar actos, agresiones físicas y psicológicas en contra del sujeto pasivo o de sus familiares. D. La acción de este delito. La acción consiste en realizar actos, agresiones físicas, psicológicas contra el sujeto pasivo para acordar o suspender o impedir el ejercicio de su mandato o su función. E. Concurso de delitos. El delito de violencia política contra la mujer puede consumir con actos de agresiones sexuales contra el sujeto. En este caso se sancionará al sujeto activo conforme dispone el Código Penal, es decir, conforme las reglas del concurso de delitos. F. Nulidad. Serán nulos, dice el artículo 9 de la ley número 243, los actos realizados por mujeres candidatas electas, designadas, electas o designadas o en ejercicio de su función público o político, cuando se originan en hecho de acceso o violencia política debidamente o probados a que cuenten con resolución definitiva e instantánea, la competencia y las jurisdiccionales. G. De las agravantes. Conforme señala el artículo 22 de la Ley 243, los delitos de acoso, violencia política contra la mujer se agravan con 1/3 a la pena de los casos descritos en el artículo 17, parágrafo 2 de dicha ley. Es decir, cuando se cometen en contra de una mujer embarazada, en contra de una mujer mayor de 70 años, en contra de mujeres sin instrucción escolarizada, básica o limitada, en contra de una mujer con discapacidad,
Si se hubiese producido el aborto cuando el sujeto activo se reincidente a la comisión de actos de acoso y violencia política contra las mujeres involucradas, a los hijos e hijas de la víctima como medios de presión para vulnerar los beneficios de la autoridad electa. H. Prohibición de conciliación. Queda prohibida la conciliación de los delitos de acoso y violencia política contra la mujer. 12. Omisión de declaración de bienes y rentas está en el artículo 149. Concepto. La comisión es la falta que se incurra cuando se deja de hacer algo. Si la ley impone un deber de actividad o cumplimiento de ese deber, es sancionado por la ley penal por construir un delito de omisión, pues la ley establece obligaciones activas son violadas con actos negativos. B. Clasificación de los delitos de omisión. La doctrina los distingue de la siguiente manera. A. Delitos de simple omisión. Su causa de la falta de realización de un acto o de adopción de una aptitud que establece la ley de la comisión por omisión. El agente omite una norma ordenada y desobedece una sola prohibición. Inciso D. De omisión espiritual. Constituyen la culpa. No se han adoptado las medidas necesarias para que el propio acto ocasione efectos permitidos, habiendo existido la posibilidad de prevenirlo. C. En la legislación nacional, con el fin de prevenir y sancionar a su caso enriquecimiento de nuestro país, se ha dictado la ley del 17 de noviembre de 1941. Exige que después de los primeros 30 días hábiles jurado el cargo, el presidente, vicepresidente de la República, representantes nacionales, ministros de Estados, miembros de Poder Judicial, agentes diplomáticos, consulares y en general los funcionarios y empleados públicos de las vistas óbiles y otros que deben hacer la declaración de todos los bienes, es decir, de su patrimonio. Inciso D. La acción de este delito. La acción está representada por el hecho de que el agente obligado por la ley declara sus bienes y rentas antes de tomar posesión o tiempo de dejar su cargo, incumple con este deber. Sujeto activo pasivo. 1. Sujeto activo. Solo puede ser el funcionario o funcionaria, servidor o servidora público, que está obligado por ley a declarar los bienes o rentas, por lo que es delito propio. 2. Sujeto pasivo es el Estado. Bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es la garantía de una correcta administración pública. ¿Qué clase de delito? Este delito es siempre doloso. Sin embargo, algunos autores aceptan la comisión culposa, dejando este criterio, librando el análisis que hará el juzgador y las circunstancias intervenientes dos delitos de comisión, porque precisamente el agente no hizo aquello que debió hacer de acuerdo con el precepto legal cuando nada le impedía, es decir, se produce
la pasividad de la gente, que no evita un mal pudiendo haberlo hecho. Es delito formal porque no requiere del resultado para su consumación, pues este se produce por el hecho de no hacer la declaración en el momento de tomar posición o a tiempo de dejar su cargo. 13. Negociación incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Inciso A. Concepto. El acto de interesar, el acto de interesarse un funcionario o servidora o servidor público en contratos o operaciones que intervengan en razón de su cargo es reprimido en el artículo 150 del Código Penal boliviano. La incompatibilidad plantea entre el negocio de la función desempeñada por el agente. En efecto, el artículo 239 de la Constitución Política del Estado señala: es incompatible con la función pública 1. La adquisición o arrendamiento de beneficios públicos a nombre de la servidora pública o el servidor público o de terceras personas. 2. La celebración de contratos administrativos o la obtención de otra clase de ventajas personales del Estado. 3. Ejercicio profesional como empleados o empleadas, apoderados o apoderadas, asesores o asesoras, gestores o gestoras de entidades sociales o empresas que tengan relación contractual con el Estado. B. La acción en este delito. La acción consiste que el sujeto activo por sí o por interpuesta persona o por acto simulado se interesa y obtiene para sí un tercer beneficio de cualquier contrato, suministro, subasta u operación que interviene por razón de su cargo. El alcalde del interés ha sido tema de controversia en la doctrina extranjera y nacional de la escuela francesa. Lo limita al pecuniario, mientras la italiana lo hace extensivo, aunque no reviste carácter patrimonial. C. Sujeto activo. Sujeto activo es la servidora o el servidor público. No es preciso que el agente tenga pleno poder para decidir. La negociación es suficiente para su intervención. De sujeto pasivo y bien jurídico protegido. El sujeto pasivo es el Estado y el bien jurídico protegido es la función pública con la referencia o la imparcialidad con la que deben desempeñar sus funciones agentes de la administración pública de los negocios del Estado. Clases de delito. Se trata de un delito doloso, fin a cabo de dolo en el conocimiento de la índole de negocio. Son irrelevantes los móviles. 2. Es un delito formal o de pura actividad. No requiere, por lo tanto, la materialización del daño al sujeto. A este respecto, Soler sostiene que el hecho no pierde su carácter por la circunstancia de que él haya derivado una concreta ventaja económica, por lo que la prohibición se funda en la idea de prevención genérica de los daños que con mucha frecuencia derivan si se adopta en el criterio opuesto. F. Intervención de tercero. Sobre la intervención de tercero, esta resulta ser un intermediario cuya responsabilidad penal habría de realizarlo conforme a los principios de la participación criminal de la parte general. G. Consumativo. Se perfecciona con la mera simultaneidad
de su investidura o función y de su carácter de parte de la negociación. Por ello, no importa que el sujeto activo haya hecho una mejor oferta, es suficiente que su intervención continúa a determinarlo o a fijar su legalidad. 14. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicos particulares. Artículo 150 bis. La acción de este delito. Inciso A. Sobre este delito corresponde, toma en cuenta ya dicho la relación con el delito previsto en el artículo 150 del Código Penal, es decir, que la acción consiste en interesarse en contratos u operaciones que se intervienen en razón de su cargo, con la salvedad de que en este caso el sujeto activo no es un funcionario, ni una servidora, ni un servidor público. El sujeto pasivo no es el Estado. Sujeto activo. El sujeto activo es el árbitro, perito, auditor, contador, martillero o rematador y demás profesionales respecto a los actos de los cuales por razón de su oficio intervienen, así como tutor, curador, albacea y síndico respecto a los bienes pertenecientes de sus públicos curados, testamentarias, concursos, liquidaciones y actos análogos. C. Sujeto pasivo y bien jurídico protegido. El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico precautelando. 2. El bien jurídico protegido, la correcta administración de los deberes protegidos por la ley. En resumen, podemos decir que el bien jurídico protegido es la imparcialidad que deben desempeñar por imperativo legal o mandato judicial, guarda los intereses de terceros. De clase de delito. Es delito doloso habida cuenta que el sujeto activo tiene conocimiento de índole del negocio que interviene. 2. Delito formal o de pura actividad, toda vez que no requiere la materialización de daño en el sujeto pasivo. 15. Consución. Artículo 151. Etimología. Consución deriva del latín conturre, que representa la idea de sacudir el árbol para hacer caer sus frutos. En la actualidad, designa al delito cometido por el magistrado, juez o funcionario que, abusando de su poder, comete exacción en provecho propio. En Roma, los romanos lo conocían como crimen repetundae y se cometió por el hecho de que extorsiona un lucro de otro, infundiéndole medio uso del propio poder. Infundiéndolo miedo al uso de su propio poder. C. Definición. Carrara lo define como despojo del patrimonio ajeno, infundiendo temor que hace derivar de fuerza pública para tener el título de consución. Es preciso el metus publicae potestatis haya sido la causa directa por el cual el particular se registró a permitir que lo despojaran de sus derechos el oficial público. D. La acción de este delito. En el artículo se refiere a dos acciones. 1. Exigir u obtener dinero u otra ventaja ilegítima en beneficio de un tercero. 2. Exigir obtener en proporción superior
a la fijada legalmente beneficio propio o de un tercero. En ambas acciones el objeto del delito debe ser ilegítimo. Características. Las características de estos delitos son los siguientes. 1. Delito propio del funcionario o servidora o servidor público o autoridad. 2. Abuso de poder a raíz del cargo público. 3. Abuso de autoridad que se logra exigiendo u obteniendo dinero u otra ventaja. 4. Exigencia u obtención de dinero u otra ventaja ilegítima en proporción superior a la fijada ilegalmente. Es irrelevante el monto. 5. Conocimiento de ilegitimidad del acto. 6. El beneficio obtenido puede ser para sí o para un tercero. F. Criterios constitutivos. Los criterios constitutivos son que se haya obrado para tener un lucro indebido mediante el empleo de amenaza u un acto de pública autoridad. G. Consución propia e impropia. La consución es propis cuando cometida por el sujeto investido de autoridad e impropia cuando es realizada por un particular. Configurado entonces es la extorsión o acción ilegal. H. Consución explícita e implícita. 1. La consución es explícita cuando la perjudicación es vencido por temor o funcionario de la autoridad. Muchas veces se invoca orden superior. Es caso del funcionario que amenaza abiertamente al particular utilizando apremios, coacciones, asedios con el fin de doblegar u amenazar. 2. La consución es implícita cuando el funcionario engaña ocultamente al particular haciéndole creer que el dinero es verdaderamente indebido. No hay exigencia sino insinuación o sutilidad para persuadir. No hay violencia sino inducción. Por ejemplo, el caso del cajero de la alcaldía municipal que aumenta la cifra con concepto de impuesto y hace que el particular cancele. Y sujeto activo. El sujeto activo del delito es la servidora o el servidor público, político o autoridad. J. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el particular que el dinero u otra ventaja ilegítima o en proporción superior o a la fijada legalmente, pero no sufre pena alguna, pues, como afirma Carrara, queda inmune en la consución explícita el particular, aunque sepa que está pagando injustamente, pues lo excusa el temor, y queda inmune en la implícita porque el terror lo excusa. K. Su diferencia con el cohecho. La diferencia de la conducción con el cohecho es que este cohecho, el sujeto activo recibe dádivas o cualquier otra ventaja previo de acuerdo voluntario con el sujeto que tomó la iniciativa, o sea que el particular da porque quiere dar. Con la concusión, el acuerdo dista mucho de exigir, pues la iniciativa parte de agente que exige, que pide imperiosamente en forma caprichosa, o deposite u obtenga dinero u otra ventaja, aun cuando después se llegue a una resolución con una voluntad viciada del sujeto pasivo. En la construcción se exige u obtiene toda vez que, según Soler, el extraer se determina por
por temor al poder del sujeto activo o por error, es decir, con voluntad viciada y no espontaneidad. 16. Exacciones. El artículo 152, inciso A, concepto. Exacción es la acción y efecto de dirigir impuestos, multas, cobros violentos o injustos. Exigir es percibir, cobrar, sacar de alguien dinero o alguna cosa de manera impericiosa. B. Clase de delito. 1. Es un delito doloso porque el agente exige un beneficio ilícito. 2. Formal o de simple o pura actividad. Es el caso de exigir, pues el delito se consuma con la simple exigencia de la servidora o el servidor público, siendo irrelevante si se realiza a la entrega de la actividad. 3. Delito material. En el caso de la obtención, pues ese es el resultado. C. La legislación comparada. En otras legislaciones como la argentina se denomina exacción a lo que nuestro Código Penal lo llama concusión. D. Sujeto activo y pasivo. 1. El sujeto activo solo puede ser la servidora o el servidor público. 2. Sujeto pasivo, la persona perjudicada con la exacción. E. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo es el dolo consciente en el conocimiento que tiene el sujeto activo de carácter indebido de la prestación por el que reclama. En consecuencia, no se admite la comisión culposa. F. Bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es la probidad que debe distinguir los actos de los agentes de la administración pública, o sea, el correcto comportamiento de las y los servidores públicos. G. Su diferencia con la concusión. La concusión se distingue de la exacción. 1. En el carácter de abuso que realiza la servidora o el servidor público, quien aprovecha el temor despertado para su investidura, para exigir u obtener dinero de una ventaja ilegítima en proporción superior a la fijación legal en beneficio propio o de un tercero. 2. La exacción. Esa ventaja o dinero son para convertirlas en beneficio de la administración pública. H. Agravante. La segunda parte del artículo contiene una agravante, tanto para la concusión como para la exacción, cuando para cometerlos se usare de alguna violencia.